Continuamos. Vámonos a esta hora a echar un vistazo a los mails que han ido llegando. Los hay de todos los tipos, ¿vale? Empezamos por uno, Enrique Soria Medina. Enrique Soria de Sevilla, que es historiador y estadístico, nos dice que, que no admitimos oponentes, que estamos siempre hablando de lo mismo y con el mismo sentido, y que el consuelo ante tal desmadre opinático, finaliza el señor Soria Medina, es que el consuelo, dice, es que su emisora con su nimia audiencia durará poco. Don Enrique, espero que se equivoque, don Enrique. No, hay que darle malas noticias porque ha aumentado la audiencia. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Enrique, pues lo sentimos, de momento nos quedamos, de momento seguimos. Pero bueno, lo mismo nos podemos ir. Estamos libres de quedarnos en el paro, por desgracia. Ni siquiera alguno de su familia seguramente también. Bueno, Almerieco Green nos dice: he estado viendo el programa emitido en la tarde del domingo y me ha llamado mucho la atención la claridad de expresión de los contertulios. Bueno, a ti te gusta, pero a otra gente no. Total, que nos piden ayuda y nos dan, que hemos recibido, Almerieco Green, hemos recibido el correo, ya lo estudiaremos con más detenimiento. Rosario Herrera Robles, que no les tomemos más el pelo, que no manipulemos los datos y que vaya teatro de marionetas, etcétera, etcétera. Bueno, Rosario, pues lo mismo, te digo, que ojalá sigamos, y si no nos quieres ver, pues no nos veas. Pero nosotros seguiremos aquí, R que R, mientras nos dejen. Oye, que lo mismo ya te digo que mañana se acaba, que no lo sabemos, que nadie está libre de engrosar las listas, por desgracia, del paro, cada día mayores. Urgente, necesito ayuda. Antonio Fernández Magdaleno nos habla de un caso que tiene que ver con una caja y tal, y bueno, es enormemente largo, ya te daremos respuesta también. Y me ayudáis, porque el PSOE me limita tanto los recursos como persona discapacitada. Es Manuel, se llama, no nos pone más datos más que un teléfono. Bueno, Manuel Espinatoro. Manuel, te llamaremos y nos contarás un poco a qué se debe tu caso, porque nos lo has explicado en 2 líneas, que te llamemos nada más. Y enhorabuena y gracias. Hombre, mira. Alfonso Bayona, ¿cuál ha sido mi grata sorpresa al enterarme que el canal privado Medio Andaluz, etcétera, etcétera? Total, que gracias por posibilitar a los andaluces conocer la información de nuestra tierra con rigor y sobre todo con libertad. Libertad con letras mayúsculas. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Y nada, eso, que lo he dicho, que muchísimas gracias. Tenemos un montón de llamadas también al contestador automático. Hay mucha gente que prefiere hacer una llamada antes que escribir un mail. Es lo que acabamos de comprobar, porque en un solo día de funcionamiento del 902-09714 tenemos muchísimos mensajes, que todavía no nos ha dado tiempo ni a escuchar, pero que escucharemos y responderemos despacito y con calma, si nos dan tiempo, y si no nos vamos. No, yo creo que nos van a dar tiempo. De momento nos quedamos, ¿no? Hasta las 10. No. Hoy por lo menos hasta las 10. Antonio, hombre, hoy por lo menos sí, ¿no? Si lo dejas hasta las 11. No, pero desde 10, vamos a... Oye, Toñito, no te me lances. Bueno, vamos ahora a hablar de algo que pasó el sábado. Los funcionarios se reunieron a las puertas junto al Palacio de San Telmo, los funcionarios de la Junta ante el Palacio de San Telmo. Bueno, Almudena nos cuenta qué pasó y lo comentamos. Cambiamos ahora de asunto y les hablamos de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Se cumple un año de esta aprobación y el sindicato y los funcionarios se volvían a echar a la calle para volver a decir no a esta ley que pretende, según el sindicato, enchufar a cientos de trabajadores a la función pública. En esa manifestación pudimos ver cómo pedían la dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Los trabajadores de la Junta de Andalucía vuelven a decir no a la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Los funcionarios se concentraban el pasado sábado ante el Palacio de San Telmo para recordar el primer aniversario de la macromanifestación que protagonizaron en Sevilla contra la ley que denominan del enchufismo. Esta vez se manifestaban con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre esta ley de reordenación del sector público, ya que se ha anulado el decreto de integración del personal extinto del Instituto Andaluz de las Artes y Letras a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, un nuevo organismo creado tras la reforma del sistema público y en la que han pasado 534 trabajadores. Los concentrados pidieron en reiteradas ocasiones la dimisión del presidente de la Junta y de la consejera de Hacienda y Administración. El presidente de SAFA, sindicato convocante, acusaba a la Junta de pretender romper la unidad de los sindicatos de la función pública al anunciar la modificación de las bases de un concurso de traslado de funcionarios 5 días antes de que expire el plazo. Don Antonio Barreda. Hombre, yo entiendo la movilización de los funcionarios. ¿Por qué? Porque no quieren que se muera en el tiempo desde el pasado julio que se aprobó, desde el pasado enero que se aprobó la ley.
que no se mueran en el tiempo, sino que están aquí, y recordarles a Griñán algunos de los gritos que le lanzan los funcionarios, ¿no? Como pumba, 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 el cortijo se derrumba, o Griñán, cariño, colócame a mi niño. En ese sentido es una ley que ha captado el sentimiento del funcionario, porque le ha tocado donde más lo duele, que es en su propia naturaleza, ¿no?, del funcionario, tanto al personal de su función como al personal laboral. Y no quiero extenderme mucho porque yo os digo que la ley está conocida como la ley del enchufismo. Lo único que hace, ya hemos comentado muchísimas veces en el programa, es trasvasar a unos 25.000 trabajadores como empleados públicos a la administración de la Junta. Sí, y además, Antonio, no solamente porque le toca la naturaleza de su puesto de trabajo, sus méritos, obviamente, y además están incorporándose por la vía falsa, por la puerta falsa, están incorporando a personas que lo único que pueden gozar es de la confianza, suponemos que política, de esta administración, sino porque además también es que es hiriente que cuando ya ha habido algunas sentencias contrarias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, bien es verdad que por el tema de los puestos de libre designación, etcétera, todavía la Junta de Andalucía insiste en que esos puestos se van a cubrir, que lo que van a hacer ahora es cambiar el procedimiento, con lo cual, claro, esa insistencia debo de entender que a los funcionarios todavía les incomode más, por ser eufemístico. Les cabrea, exacto, por ser eufemístico, les cabrea. No utilicemos eufemismos. Claramente, por eso están además pidiendo la dimisión de Griñán, que no obstante. Si nosotros fuéramos funcionarios, tú lo eres, Antonio. Sí. Tú eres funcionario. Nos podríamos poner en huelga, quiero decir, tendríamos todo el derecho del mundo. Ya hemos tenido varias huelgas, sobre todo con grandes concentraciones en octubre y en enero, donde más de 50.000 funcionarios siempre conjuntamos lo que es empleado público de la administración, tanto a funcionarios como laborales, sí, que son 24.000 aproximadamente, y se consiguió que 50.000 personas en la calle, en octubre, 50.000 personas en la calle, en enero, volvieran a rechazar esta ley del enchufismo. Un hito histórico. Y con otra cosa importante, que los funcionarios le han dado una lección a la sociedad andaluza, porque cuando UGT y comisiones firmaron con Griñán, ellos en las elecciones sindicales les han pagado con el no voto ni a comisiones ni a UGT, con lo cual estos dos sindicatos hoy no están en la mesa sectorial de negociación y no pueden negociar ninguna de las condiciones de los funcionarios andaluces. Porque considera que se vendieron, entre comillas. Bueno, fijaos que el presidente Sabja, que estuvo con nosotros a través del teléfono, ¿os acordáis? Alfredo Pérez. Sí, Alfredo Pérez. Alfredo Pérez lo tenía muy claro y hablaba de nuevas movilizaciones, como la que ha pasado este sábado y seguramente en el futuro. ¿Hay tiempo todavía? No solamente va a haber tiempo, sino que después del 20N se van a incrementar las movilizaciones hasta marzo, para que aquel movimiento se extienda a los ciudadanos. Que los ciudadanos sepan que la administración no se vende, que la administración no se externaliza, que la administración tiene que tener unos cauces del empleado público y unos cauces de control del dinero a través de los interventores delegados para que no pase lo que pasa con los ERES. Pues vas a ver cómo hay alguien que nos echa la culpa a nosotros, al programa. Yo confieso por esa huelga, seguro. Que me ha sorprendido esta actitud, porque siempre he tenido ese concepto de que el funcionario de la Junta de Andalucía es un fiel votante del PSOE y no se ha manifestado ni ha protestado nunca, ni ha dicho nada, porque dice yo tengo que estar calladito, ¿no? El hecho de que aquí se pida hasta la dimisión de Griñán. Es importante lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque en junio hubo una gran huelga sobre el 5% que le quitaron a todos los empleados públicos. Y la movilización fue mínima de los empleados. O sea, que no les importó que le metieran el dinero en el bolsillo y Zapatero le quitaron un 5%. Pero ahora, que le toquen ya su naturaleza y su futuro, eso ha hecho que 50.000 tíos en un solo bloque avancen con un solo objetivo, que es la derogación de esta ley. Sobre todo en el caso de los funcionarios, con una plaza, con unos derechos ya consolidados, conseguidos después, seguro que de muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo, y tener una posición en una Junta de Andalucía, en un organismo autónomo que le permita ciertas alegrías, o por lo menos en su estatus y en su economía. Lo que es verdad, y yo creo que lo venimos titulando desde hace mucho tiempo, ¿no? Fin de un ciclo, fin de una etapa, algo está cambiando, algo se mueve. Con todo esto yo creo que acertamos, ¿no? Y es que realmente algo se está moviendo en los órganos más internos de la Junta de Andalucía, cuando los propios funcionarios, los empleados públicos, están en la calle. Y lo que nos dice Antonio, sobre todo, yo creo que es muy importante, que de aquí a marzo, mes de abril,
cuando se celebren las elecciones autonómicas, esto va a ir en aumento y nos vamos a encontrar con una respuesta tremenda y en la calle, ¿no?, que quizás es donde más puede doler para el organismo autónomo de representantes de los funcionarios de la Junta de Andalucía. Fíjate si han cambiado las cosas, Fran, querido amigo y queridos amigos, que existimos hace un mes nosotros. O sea, fíjate, las cosas, todo cambia. Hay que tener esperanza en la vida. ¿Vamos avanzando, señores? Bueno, pues vamos a hablar de algo que pasó el miércoles. Nosotros tuvimos la gran suerte, el honor, la deferencia de que el padre y el abuelo de Marta del Castillo vinieran al programa a contarnos qué hay detrás de todo eso, cómo siente una familia el dolor más lacerante y más terrible, que es la pérdida de una hija sin hallar ni tan siquiera su cadáver, ¿no? Estuvimos con ellos y compartimos, yo creo que fueron 90 minutos de televisión en estado puro. Almudena. Hoy se reanuda el juicio por el caso de la muerte y violación de la joven sevillana Marta del Castillo. Está previsto que hoy declaren los padres del menor apodado El Cuco, implicado en ese asesinato y violación de la joven sevillana. La semana pasada estaba con nosotros en el programa el padre de la joven, de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, y también en Abuelo. En el siguiente vídeo vamos a recopilar los mejores momentos y vamos a ver qué le espera esta semana a este juicio. El juicio por la violación y asesinato de Marta del Castillo escucha esta semana a los padres del Cuco, el menor condenado por encubrir el crimen, y a 4 vecinos que declararon haber visto a la joven con vida, lo que impidió centrar las primeras pesquisas en el asesino confeso, Miguel Carcaño. Su comparecencia se produce en medio de la polémica creada por la entrevista realizada a la cadena Telecinco a la madre del Cuco y que recibió dinero por ella, algo que ha motivado una campaña a través de las redes sociales del apagón de la cadena los días 15 y 16. La pasada semana el padre de la joven asistía a nuestro programa y se refería en concreto a esta polémica. Yo siento repugnancia a todas aquellas personas que van cobrando a un plato de televisión para lucrarse con la sangre de otra. Ya sea mi hija, ya sea de cualquier otra víctima. Eso es lo que más me repugna. Que quede por delante que yo respeto el derecho de opinión, a la libre expresión, que se siente en un plató y que diga lo que tenga que decir. Pero di verdades y no cobres, porque con la verdad se va por delante. Si vas cobrando, estás perdiendo ya tu libertad, porque ya vas a hacer televisión. A mí me han ofrecido en 4 o 5 ocasiones el ir a la Noria. He ido una vez y una vez, bueno, pues también me preguntaron eso, que cuánto era mi caché. Mire usted, yo no tengo caché, ni yo voy a las televisiones cobrando, ni cobraré nunca, y menos por la muerte de mi hija. Me parece a mí que tenemos poca vergüenza lucrarse por la muerte de un hijo o incluso la muerte de cualquier otra persona. Entonces, yo si voy a la Noria, iré con la única condición de que yo no cobro, pero que el presentador, en ese caso Jordi, lo tiene que decir. Porque claro, la gente especula por ahí, e incluso a mí en mi propio barrio me han llegado a preguntar que cuánto cobraba yo por las televisiones. La familia también mostraba en nuestro plató la indignación porque, según afirman, la justicia no está adaptada a casos como estos y lo único que piden es que aparezca el cuerpo de la joven. Bueno, ya te he dicho que siento mucha tristeza de ese día, cuando veo sobre todo estos vídeos, y esa impotencia que tenemos todos de no poder saber dónde está ella. Esa impotencia la llevo yo dentro, que no hay manera de echarla fuera, ¿no? Ella... Yo hablo con ella, sobre todo de noche. Y bueno, me dice, abuelo, búscame, que me encontrarás. Y eso es lo que me da mucho ánimo para seguir buscando. Esa fuerza que piensa la gente que tengo, ¿no? No la tengo, la tiene ella es la que me da esa fuerza, esa cosa para seguir buscando, ¿no? Como lo haría cualquier abuelo, pienso yo, ¿no? Entre el martes y el miércoles el tribunal ha citado a 4 vecinos de la familia del Castillo que en sus primeras declaraciones aseguraron haber visto a la joven en el portal de su vivienda hacia las 9 de la noche, el día de su desaparición.
Momentos intensos vividos hace algunos días, el miércoles pasado, de la semana pasada, aquí en Andalucía a debate. A todos nos sobrecogió pues, el testimonio del padre, el abuelo, tenerlos cerca, sentir y pensar en el sufrimiento de esta familia, el pasado y el presente y seguramente el futuro, porque jamás lo superarán del todo. Juan Carlos. Sí, realmente les quedará para el futuro también este trauma, sin duda. Fue un programa, como tú has dicho bien, sobrecogedor que nos exponía a todas las vergüenzas del sistema judicial, del sistema político, del sistema policial y también a las vergüenzas de nuestra sociedad, como han quedado explicado también, no ya solamente por los alrededores cómplices de los culpables del asesinato y del encubrimiento del cadáver, sino también, bueno, pues por el resto de ramalazos que ha tenido en los medios de comunicación también. Y las declaraciones del padre de Marta, yo creo que en la línea de lo que también nos concierne en cuanto a cadena de televisión, ¿no? Lo que hablaba de Telecinco, bueno, usted seguro que tiene un caché, dicho por los responsables del programa La Noria de Telecinco, usted tiene un caché seguro, díganos cuál es, y posiblemente, si él no hubiese sido una persona íntegra, una persona pues justa y cabal y honesta, pues hubiese accedido, ¿no? No como la madre de uno de los encausados, ¿no? De los presuntos encausados. Oye, pero el juzgado ha actuado de oficio, o el fiscal, ¿no? Está pidiendo el dinero que cobró esta mujer, ¿no? Y sobre todo con esa corriente que se ha creado contra, corriente de opinión pública contra los anunciantes que, claro, le dan también donde más puede doler a una canal de televisión privada como es con la que los anunciantes se han retirado en un 75%, es decir, les quedan ahora mismo. A ese programa le quedan solamente 5 anunciantes, uno además ya ha anunciado que fue un error, que Wilkinson, que se va a retirar también, y creo que ha sido... Hay gente que dice que es otra forma de publicidad también. Sí. Bueno, que hagas lo que hagas está mal, ¿no? No, indiscutiblemente, hombre, eso tiene su lectura también, evidentemente. Ahora se está corriendo en Internet email de las marcas con los logotipos de las empresas que se han retirado, y eso evidentemente tiene un rédito, indiscutiblemente, pero no nos quedemos con esa parte, tenemos que quedarnos con la otra, que es no apoyar a Telecirco, porque eso, como le dicen algunos, ¿no? Telecirco, porque es que esto es hacer espectáculos permanentemente de una cosa tan trágica, ¿no? Yo, por hacer nada más que una breve reseña a este tema, que me indigna como a todos los españoles, es como hemos sido capaces de llegar al extremo de que 3 niñatos impresentables sean capaces de tomarle el pelo a un país entero, ¿no? Que no digo yo que apruebe en absoluto aquellos tiempos donde se hacían los chistes de los grises en España en un cuartito y los niños cantaban. No, yo no quiero hacer chistes de aquellos ni rememorar aquellos tiempos, pero indiscutiblemente me parece que hemos pasado a un extremo insostenible, y es que, insisto, 3 niñatos no sean capaces, ni la policía, ni los fiscales, ni los abogados, nadie sea capaz de sacarle dónde está el cadáver. Sí, pero es que es tremendo porque se siente una auténtica impotencia, porque qué fuerza intelectual tienen, como dices tú, esos 3 niñatos, 4 niñatos, los que sean. Pedro lo apuntaba, y es que decía que él pensaba que había un cerebro detrás que estaba un poco coordinando todas las declaraciones, ¿no? Había armado un poco lo que era la defensa, ¿verdad? Sí, vamos, esa es la teoría, y además planificó un punto de encuentro entre todas las defensas. Ten en cuenta, Agustín, que además lo comentábamos en aquel programa, que fue un gran programa, por cierto, en el que decíamos que los cambios, incluso las aparentes incoherencias y contradicciones que hay entre los encausados, han servido siempre oportunamente para ayudarles a ellos, para favorecerlos a ellos, a los propios encausados. Es decir, como por ejemplo, cuando se planteó el tema de la violación, el maltrato y la violación de Marta del Castillo, que aquello sirvió para que no hubiera un jurado popular, sino para que fuera un tribunal profesional quien juzgara la vista de la causa, ¿no? Sí. Bueno, pues desde aquí de nuevo agradeceros a todos los que visteis el programa ese día, que fuisteis muchos, gracias a Dios, y darle un beso, sobre todo un beso enorme y un abrazo y toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño a los padres de Marta del Castillo y también a los abuelos y a los tíos, a su familia en general. Continuamos, vamos a hablar ahora de los seres. Y tú dirás, en casa dirán, otra vez. Es que hay novedades. ¿Cómo novedades? Pero sí que hay novedades. Bueno, no es novedad para la Junta de Andalucía porque veremos que es que la Junta ya lo sabía desde el 2004. La novedad es que para ellos no era novedad. Exacto, la novedad es que para ellos no era novedad. Almudena nos lo cuenta.
Se conocen nuevos datos de los ERE de Minas de Riotinto. En 2004 la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía pudo saber que en el expediente había al menos 3 intrusos. Este hecho se produjo en la etapa del consejero José Antonio Vieira, número 2 en la lista del PSOE por Sevilla. En ese año 2004, el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado a la investigación judicial por la presunta trama de los ERE, recibió un escrito donde se le informaba de 8 incidencias en el expediente de Minas de Riotinto. En concreto, 3 intrusos y 5 trabajadores de la empresa que habían recibido prestaciones pagadas por la Junta y que no le correspondían. La versión oficial se desmorona y ahora la Consejería de Empleo conocía la implicación de intrusos 7 años antes que estallara el escándalo de los ERE en diciembre de 2010. Además, según la Inspección Provincial de Trabajo, las otras 5 personas que habían sido indemnizadas por despido después de extinguir sus contratos volvieron a trabajar en Minas de Riotinto. La inclusión de estos intrusos en el ERE había ocurrido los 2 meses anteriores a instancias del sindicato UGT. Su secretario de organización, Manuel Chávez Castilla, le envió un listado de 6 trabajadores que optaban por la ayuda al propio Javier Guerrero. De esos 6, solo 3 aparecen implicados en esta trama irregular. Por ello, se puede constatar que la propia Consejería de Empleo conocía de esos 3 intrusos y 5 personas indemnizadas por dinero público y que después volvieron a ser contratadas por la empresa Minas de Riotinto. Hay que recordar que hace unas semanas el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, reconoció por primera vez que el inconsejero Antonio Fernández fue destituido por el escándalo de los ERE. Juan Carlos. Sí, Agustín, pues esto hay que felicitar a los compañeros del Mundo Andalucía, concretamente Sebastián Torre y Antonio Salvador, que publican hoy esta información, lo han publicado hoy en el periódico, y es efectivamente que esto cambia bastante las cosas. La Consejería de Empleo tenía conocimiento oficial, formal y oficial, desde el año 2004, es decir, 7 años antes de que se denunciara públicamente, de que había intrusos en los expedientes de regulación de empleo, concretamente el de Minas de Riotinto. Concretamente 3 intrusos y 5 personas que estaban cobrando el ERE inadecuadamente. ¿Y qué hizo? Pues nada. No hizo nada la Consejería de Empleo. Y esto se puso en conocimiento, según se informa por parte de los compañeros del Mundo, se puso en conocimiento de la Consejería, tanto del viceconsejero Antonio Fernández como del famoso director general Javier Guerrero, el famoso bautizador del fondo de reptiles, denominando a los ERE, ¿no? Es decir, que por tanto, la versión oficial, que es que esto era desconocido y que en realidad la propia Administración Autonómica, la propia Junta de Andalucía, era víctima de la mala administración de estos ERE o del aprovechamiento de estos ERE, pues queda completamente en evidencia con este dato. Desde el 2004, señores, 7 años antes de la primera denuncia pública. Es un escándalo, como yo decía el otro día, la trama es de tal envergadura que nos vamos enterando poquito a poco de las cosas, pero esto tiene que tener consecuencias. O sea, yo voy a ser optimista, como antes cuando hablábamos del tema económico, y yo quiero ser también optimista en el tema de la justicia. Esto no puede quedarse simplemente en una anécdota o simplemente en que se destituya o se inhabilite a un par de personas. Esto no es cuestión de inhabilitación, esto es penal, esto es gravísimo. Es evidente que tiene un componente penal y delictivo sin género de duda, pero es que además hay un componente social y político. Es decir, por ejemplo, hay muchas personas afectadas por el ERE, por los distintos ERE, claro que no están cobrando. Personas que tienen toda la legitimidad, todo el derecho a cobrar esos dineros. Pero esto es delinquir, esto no es una irregularidad. Y esas personas no están cobrando, en muchos casos, a causa de todas estas malversaciones. Por la investigación que se está llevando a cabo, ¿no? Se ha congelado, ¿no?, el proceso. Efectivamente, y entonces no se le están pagando, con lo cual están perjudicando además a personas concretas con nombre y apellido. Miles de personas, quiero decir, no a una y a dos, sino a miles. Pero es que este tema, además, tiene derivas y consecuencias políticas que la Junta de Andalucía tampoco quiere ver. Porque os recuerdo, que lo hemos hablado también hace tiempo, que se ha pedido comisión de investigación en el Parlamento, lo han pedido además Partido Popular e Izquierda Unida, y el PSOE se ha negado. Se ha negado siempre, sí, sí. Se ha negado. Bueno, se ha negado siempre y tienes toda la razón del mundo, porque desde el año 95 en el Parlamento de Andalucía no se constituye ninguna comisión de investigación.
decir, que esto claro que tiene derivas sociales, tiene derivas económicas, tiene derivas penales, pero también tiene consecuencias políticas que no quieren ver. En lo penal, como dices, Juan Carlos, yo creo que el jueves puede ser también un día importante dentro de 3 días, porque la jueza Alaya va a estimar ya si impone fianzas a los imputados en el caso de los ERE, que también puede ser un punto importante. En lo político está claro, en lo político tiene que haber una asunción de responsabilidades que no existe en la Junta de Andalucía ahora mismo, pues esta trama de los ERE, que hay un candidato a las generales como es José Antonio Viera también, que bueno, pues pasaba por allí, no sabe, no contesta, que está tocando ya varias concejalías a varios responsables políticos y realmente no se encuentra una respuesta a favor de, bueno, pues de poner su cargo a disposición de, o dejar, ¿no?, que se investigue, pero con esa persona, con ese responsable fuera de la consejería, fuera de la organización política, ¿no?, que bueno, que formaba parte de esta trama de los ERE. En todo caso, bueno, pues habrá que estar vigilante, pero bueno, es otro de los temas recurrentes ahora mismo en Andalucía. Claro, una curiosidad. Vamos a ver, esto llega a manos de estos periodistas, estos compañeros del Mundo. Ellos lo investigan. Ahora mismo, vamos a hablar claro, hay mucha gente que está facilitando documentación, que está empezando a cantar, para que nos entendamos. Supongo que sí. De hecho, este tipo de informaciones yo no lo sé porque no he tenido yo una conversación con ninguno de los dos como para que me cuenten cuáles son sus fuentes de información, y como todos sabéis, para un periodista es lo más sagrado que hay, con lo cual dudo mucho que ni a mí ni a nadie nos contara cómo se han enterado y cómo le ha llegado la fuente de información. El valor es que hayan generado la confianza y la credibilidad suficiente en esa fuente de información para que les comuniquen no solamente la información, es que han sacado en el periódico las cartas. Las cartas están publicadas. Está documentado. Está documentado. Es decir, que esto es más importante aún. Mira, hay una cosa que estuvimos comentando otro día, que hay que volver a traer aquí, después de lo que pasó la semana pasada, en la que el candidato a cabeza de lista del PSOE de Sevilla, Alfonso Guerra, insinuaba que detrás de la juez Alaya estaba el Partido Popular. Señor Alfonso Guerra, detrás de la juez Alaya está la justicia. Detrás de la juez Alaya está uno de los componentes fundamentales del tercer Estado. Yo no sé si usted ha visto sus declaraciones, creerá o no creerá en los pilares del Estado. Pero la jueza Alaya está actuando como jueza, no está actuando en nombre de ningún partido político, señor Alfonso Guerra. Es que ese es un discurso de Alfonso Guerra, de muchos dirigentes socialistas, que depende cómo les vaya el viento. Entonces la justicia es independiente o la justicia es dependiente. Y es Francisco Rosell, ayer en El Mundo, tenía un artículo hablando de Alfonso Guerra. Muy bueno. Felicidades, Francisco, no te conozco, pero felicidades. Oye, aquí darle un apoyo especial a la jueza Alaya, que incluso el Consejo General de Poder Judicial ha tenido que ser el caso. A mí me gustaría también saber, después de las insinuaciones últimas, cuál es el papel de la consejera de Igualdad con respecto a la juez. ¿Qué posición va a tomar? Bueno, aquí lo que asusta es que la noticia venga desde el año 2004. O sea que hace 7 años ya había entramado de expedientes de regulación de empleo. Por la puerta investigar, por la puerta de atrás. Ya se puso traba cuando no se les quería dar las actas del Consejo de Gobierno, porque tuvieron que ir al Tribunal Supremo para decir que sí que se podían dar. O sea que hemos visto cómo... Bueno, pero van apareciendo las cosas. José Luis el otro día lo decía, y eso se va a desenmarañar. Pues mira, se va desenmarañando. La Junta siempre ha echado toda la arena que ha podido en la maquinaria. Hay que confiar. La peor traba es que el Parlamento, que el Gobierno en el Parlamento se niegue a una comisión de investigación. Con lo fácil que es, venga, vamos a investigar, ya que yo no tengo nada que ver con esto. Señores, nos vamos de tiempo en este bloque, tenemos que irnos a publicidad. Y atención, porque entramos en la recta final del programa a hablar de los sondeos electorales. El próximo viernes, último día de esta campaña, el sábado todo el mundo a reflexionar y el domingo a votar. Hablamos de los sondeos a vuelta de pausa. Hasta ahora mismo, no os mováis, andaluces.